lo que nos propusimos ya en estas horas y en este momento era simplemente con Javier, con Alejandro, con Tomás y su servidor, hacer no ni una minuta, ni resumen, simplemente apuntalar algunos otros temas o aristas que no se han tocado, ¿verdad? Quiero decirles nada más en el sentido que para poder llegar a estas 14 intervenciones que llevamos, 13 intervenciones que llevamos hasta ahorita, hubo que recorrer un largo camino en estas últimas semanas. Solo quiero que tomen ustedes consideración de las siguientes instituciones a las que también se invitó y que por una u otra razón no llegaron y que nos parecía que eran fundamentales, que era fundamental tener su opinión. El Instituto Mexicano para la Competitividad, el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, el Centro de Investigación Económica y de Presupuesto, Transparencia Mexicana, México Evalúa, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por supuesto de la Secretaría de Hacienda, de la Academia Mexicana de Ciencias, la Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de la Auditoría Superior de la Federación. A todas estas instancias se les invitó, ¿sí? Y pues por una otra razón no llegaron. La verdad yo lo lamenté muchísimo porque me parecía que era fundamental que estuviera todo este componente que parece ajeno al tema de la Secretaría, pero bueno, quiero que sepan que se hizo ese esfuerzo con estas gentes. Eventualmente pensábamos en una jornada mucho más larga, pero en la medida que fuimos avanzando, pues fuimos acotando, y creo que todas estas instancias quedan en deuda de participar con nosotros, porque puedo decirles que en ninguno de los casos recibí una razón que me pareciera suficientemente convincente. Más bien me parecía formas de esquivar, de no querer entrarle al toro, en fin. Entonces de algunas me sorprendió muchísimo, como el caso de Transparencia Mexicana, ¿sí? Que no se dan venir. Entonces bueno, eso le llama el problema de socialización que todavía tiene esto, y la gravedad de que se apruebe una secretaría sin que muchos otros actores también se sumen a esto. Así es que, Tomás, los comentarios que tú tengas también hacernos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Muy brevemente, uno de los temas que me parece que no se acabaron de cubrir y que un poquito yo podría de alguna manera establecer algunas ideas es acerca de cómo podría funcionar en esta nueva secretaría, en todo caso, de crearse los fondos de fomento cultural, que es uno de los temas que he trabajado, y que de alguna manera creo que pensando en los fondos que existen en el país, los fondos concursables, que se han vuelto uno de los instrumentos centrales de política cultural en promoción a la creación artística, no solo en México, sino en el país, podría ser una importante oportunidad para reconsiderarlos, reformularlos y reestructurarlos. Cabría decir que desde mi punto de vista los fondos concursables se han vuelto fundamentales en el país, pero también en toda América Latina. Desde mi punto de vista han jugado un papel muy importante, no digo que positivo o negativamente, pero por lo menos en términos relevantes, para la promoción artística y la promoción cultural. Sin embargo, considero que jugaron un papel histórico fundamental y que actualmente, de alguna manera, ya empiezan a dejar de jugar ese papel, y por lo tanto se hace necesario reconsiderarlos y reestructurarlos. Jugaron un papel importante por dos razones, sobre todo a partir de los años 80, y si nosotros vemos un concepto histórico de cómo se desarrollaron, encontraremos que precisamente empiezan a surgir como están estructurados actualmente en los años 80, y jugaron un papel importante porque permitieron que un elemento presupuestal claro y definitivo de los diferentes gobiernos de América Latina y de alguna manera del mundo se dirigieron precisamente a esta actividad, ¿no? De alguna manera eran recursos que ya no estaban a disposición en general, sino que pasaban directamente, por decirlo así, estar etiquetados y estar asegurados para este tipo de actividades. Frente a una toma de decisiones discrecionales en los años 60 y 70, con anterioridad por supuesto, los fondos permitían tener una cierta claridad. Y en segundo lugar, le tocaron una de las cuestiones más complicadas y terribles a solucionar: cómo hacer para repartir
entre tantos proyectos y tantas necesidades culturales, un presupuesto escaso. ¿Cómo lo hacemos para definir quiénes son los beneficiarios si tenemos un presupuesto muy escaso? Y entonces, en esa medida, se generaron unas instancias paralelas, como son los comités y las comisiones de pares, sobre todo, que permitían en ese contexto, pues permitir una definición de quiénes iban a ser los beneficiarios, sin que los funcionarios en turno o los diferentes elementos del gobierno tuvieran que forzosamente tomar las decisiones directamente, y los riesgos que conlleva todo eso, no solamente en términos de la posible subjetividad o arbitrariedad de la toma de decisiones, sino también y sobre todo en la imagen y la reputación que puede tener el propio funcionario y la propia estructura del gobierno. Todos los fondos juegan esos papeles, y creo que la Secretaría de Cultura tendría que pensar en cómo reestructurar estos fondos y precisamente tener la oportunidad de que ya no sean este instrumento que de alguna manera tiene una temporalidad, sino que sean instrumentos de política gubernamental a largo plazo. Si con la Junta, como se ha hecho constantemente, no tiene acta de nacimiento siquiera, habría que ver cómo, si tiene o no tiene los fondos un acta de nacimiento siquiera, o si esa acta de nacimiento se estudia o comprada ahí en Santo Domingo, ¿no? Que eso es lo que hay que ver. Entonces yo nomás voy a decir dos ideas centrales de lo que creo que se debería de hacer, y creo que es posible y necesario. Tampoco estoy hablando en términos de estas necesidades en abstracto, sino que creo que es un momento de replantear cómo funcionan los fondos. Si ustedes saben, a nivel federal tenemos el gran fondo, que es el Fondo Nacional de la Cultura y de las Artes, pero tenemos todos estos programas que maneja actualmente el CONACULTA con los diferentes estados, que son los fondos de estímulo a la creación y el desarrollo artístico, ¿no? Los PECAS, que maneja precisamente la vinculación cultural, la Dirección General de Vinculación Cultural, y que creo que tienen esta todavía necesidad de ser consolidados de una manera más clara, ¿no? Creo que la nueva Secretaría de Cultura, si se lleva a cabo y si es posible establecerla, debe de reestructurar esto de una manera administrativa que permita precisamente ese tipo de funcionamiento. Y nada más quisiera decir que creo que son 4 ideas las que deberían de tomarse en cuenta, y que creo, repito, que es posible tomarlas en cuenta. En primer lugar, apoyar los proyectos que surjan de las culturas comunitarias, localizar los grupos sociales que proponen y buscan desarrollar proyectos artísticos y culturales para que sean apoyados de manera decisiva y clara por el fondo, cosa que de alguna manera no se está haciendo en los fondos, ¿no? Se toman las decisiones sin tener en cuenta si el proyecto es comunitario o no. 2. Estimular los proyectos culturales y artísticos que busquen establecer canales de producción, distribución y consumo de bienes culturales que estén dirigidos hacia amplios grupos de la población. Tampoco se está llevando a cabo, porque una de las cosas es el estímulo a la creación y otra cosa es el estímulo a la producción, el estímulo a la distribución, el estímulo al consumo o a la recepción. Y entonces necesitamos fondos que de verdad tomen en cuenta todo el circuito cultural de una manera integral, ¿no? Como se está llevando a cabo, por ejemplo, lo platicamos hace un momento muy brevemente en Argentina, ¿no? Que la lógica es todo un proyecto que no solamente estimula la creación, con lo cual podemos distorsionar muchísimo el ámbito en la medida en que generamos una fuerte oferta, pero no generamos una demanda, ¿no? Y eso es una de las circunstancias que sucede con estos fondos en toda América Latina y especialmente en México. La oferta de bienes y servicios culturales artísticos ha aumentado, pero no tenemos un público, por lo tanto no tenemos una demanda en que haya una correspondencia. Entonces necesitamos pensar fondos que permitan contemplar todo el circuito cultural en su totalidad y pensar precisamente en financiamientos que permitan a la comunidad artística y cultural desarrollar los proyectos de manera establecida en el circuito. No es olvidar que uno de los objetivos, más no el único, de una política cultural democrática y participativa es establecer las medidas necesarias para que el resto de la población tenga acceso a los servicios culturales que brinda el gobierno y poder disfrutar de las distintas manifestaciones artísticas y culturales que la sociedad produce. 3. Impulsar proyectos que tengan como mira proteger, restaurar, conservar y difundir aquellos bienes culturales patrimonio de la sociedad. Pensar que la protección del patrimonio cultural no solamente el mantenimiento en buen estado, pues imprescindible de los monumentos y las construcciones históricas y artísticas de la ciudad. Los proyectos que se apoyan en esta área deben estar dirigidos hacia la instrumentalización de los bienes patrimoniales culturales
ya sean tangibles o intangibles, como algo vivo, que esté en constante transformación, que permite solidificar la integridad transformadora del habitante del país. Esto es no pensar en el proyecto cultural como algo que no está vivo y está en movimiento. Y eso es parte precisamente de entender la producción cultural como algo que no solamente se genera a través de, o a partir de las comunidades, no solamente a partir de que son circuitos, sino que, y eso es fundamental, que son circuitos y procesos cambiantes. Se necesita flexibilidad en la forma de establecer los programas, porque si no hay esa flexibilidad en la cultura, como es un elemento flexible, como dice Teixeira Coelho, es un flujo, la cultura es un flujo constante y permanente, y si no lo consideramos como un flujo, entonces estamos precisamente estableciendo un conservadurismo que nos evita estar integrado directamente con la sociedad y con la sociedad que está produciendo la cultura. Cuarto, fomentar la creación artística, que por supuesto es fundamental, cosa a la que se han dirigido principalmente los fondos, pero que no es lo único, pero pensar en la creación artística como un marco de calidad, responsabilidad y compromiso con la sociedad en su conjunto. Se debe estimular de manera especial, aunque no única, los proyectos de artistas o grupos de artistas que no solo propongan un alto nivel de calidad, lo cual es fundamental, sino que también estén insertados y comprometidos en participar en el desarrollo de los distintos grupos comunitarios de la ciudad y del país. Esto es, y hay ejemplos muy interesantes, por ejemplo, grupos que tienen una altísima calidad artística reconocida internacionalmente, por ejemplo, en el campo del teatro, este Mundaro, que maneja de una manera especialmente cariñosa, por decirlo menos, de David Holguín, y el propio, por supuesto, Gabriel Pascal, y que, sin embargo, están fuertemente relacionados con el trabajo artístico comunitario. Están trabajando en Recursos, están trabajando en Tepito, con Jiménez Cacho, etc. Esto es, necesitamos pensar en proyectos integrales, no solamente integrales en el sentido que provengan a la comunidad, no solamente integrales en el sentido de que sean el circuito, no solamente integrales en el sentido de que sean un flujo, sino integrales en el sentido de que estén tocando diferentes ámbitos de la actividad creativa. Esos son los proyectos que necesitamos nosotros fomentar y lo que necesitamos plantear. En muchos países podemos encontrar algunos ejemplos fragmentados de esta forma que ya está implementando, pero creo que un planteamiento integral, general, nos permitiría estar ahora sí que a la cabeza de ese tipo de proyectos en este sentido, que permite entender el proceso cultural de la manera como se ha repetido aquí constantemente, de una manera integral, totalizadora y transversal para la sociedad. Eso, desde mi punto de vista, es uno de los elementos que no se ha analizado, pero que se vuelve central en el análisis de una Secretaría de la Cultura. No es el único, por supuesto, pero es uno de los elementos centrales. Es un instrumento del Estado sumamente visible, ¿no? El manejo de este tipo de fondos tiene una repercusión mediática y una repercusión inmediata en la sociedad sumamente presencial, ¿no? Esto es, inmediatamente se establece una relación directa entre este tipo de proyectos y la imagen gubernamental, ¿no? Y eso no es gratuito. Eso se debe precisamente que este tipo de proyectos tienen una facilidad y una factibilidad que muchas veces otras instancias del gobierno, por su misma dinámica burocrática y administrativa, no le permite este tipo de eficiencia inmediata. Por eso digo que es algo que se debe tomar en cuenta. De hecho, la formación del CONACULTA, en muchos sentidos, desde mi punto de vista, fue precisamente poderle dar el pie para la existencia del FONCA, ¿no? Y viceversa. Pareciera ser que no existe uno sin el otro, y políticamente era central la generación del FONCA en el momento que se crea el CONACULTA. Creo que esa simbiosis de alguna manera tiene que ser repetida. Si se va a reestructurar la Secretaría o se va a reestructurar el CONACULTA en una Secretaría, tenemos que reestructurar a su némesis, mi hijo, a su némesis, que es de alguna manera el FONCA, ¿no? Gracias. Muchas gracias, y yo solo quiero concluir, no solo dar las gracias, sino decirles que hay muchísimas cosas pendientes. Una de ellas que me preocupa de manera especial es asumir que esto, como se mencionó aquí, es prácticamente una reforma de estatus, una reforma. Digamos, no se le ha querido mencionar así. Ustedes saben que en el ridículo hemos impulsado de mucho tiempo para acá el concepto de la reforma cultural, pero ya de suyo la separación de educación y la cultura, como lo he comentado en algunos artículos, es un tema tan fuerte como haber cambiado la inversión en los energéticos, por ejemplo, ¿no? O sea, o en muchos sentidos con los tratados comerciales. Yo creo que sí estamos ante un cambio muy,
muy profundo, y la otra parte es tomar en serio que al crearse la Secretaría hay muchas áreas del Consejo que sobran. Hay que hacer una gran reingeniería administrativa. Estamos pensando yo en el ejercicio que he hecho, que son por lo menos de 2 a 3 subsecretarías, además de la Oficialía Mayor. Hay organismos que se fueron del Consejo y que deberían de regresar para fortalecer políticas, como es el caso del CONART, que fue prácticamente expulsado del CONACUTA cuando debería estar ahí, y ahora que pasan, pero eventualmente se pasará al Instituto Indígena, buscar culturas populares, que tendría que formar una sola dependencia. Todo lo que tiene medios de comunicación, el Consejo bien podría formar una corporación. Sí, está en juego entender que Bellas Artes tiene que separar la educación artística de la parte de promoción y aterrizar ya finalmente a una suerte de Universidad de las Artes, ¿sí?, donde se concentra toda la educación artística, como la posibilidad de que el INAH se asuma ya como un instituto patrimonial, es decir, que vea el patrimonio del cabo al rabo. O sea, no que una parte la tiene Bellas Artes y otra parte la tiene el INAH, tendría que absorber ya todo ello. Tenemos el tema del servicio profesional de carrera, que está ahí y que hay que reformarlo. Hemos propuesto tomar lo mejor del servicio exterior mexicano y crear un servicio cultural de carrera, ¿sí?, para desmembrar de este otro servicio profesional que ha sido tan lesivo en el desarrollo de las instituciones. Y así me podría yo seguir muchísimo. Estamos proponiendo que no haya delegaciones de esta Secretaría, que desaparezca la dirección de vinculación, que ha sido fiscal para los estados y que no les ha permitido crecer ni romper el cordón umbilical, ¿verdad? O sea, hay una cantidad de decisiones que están enfrente y que son muy prácticas y muy operativas, ¿no?, que yo me pregunto, y con esto cierro, creo que es importante en un momento dado preguntar si el Poder Ejecutivo, porque no es centralizar esto en una sola persona, si el Poder Ejecutivo de este país en este momento tomó conciencia de la dimensión de lo que quería hacer y si realmente tiene la capacidad de hacerlo. Y yo creo que en ese sentido tenemos que defender la postura de que si no hay las condiciones para que tomen las decisiones bien, déjenle ahí, de modo, la historia se escribe de esta forma, y si sí, pues tienen que participar todos los interesados en esto. Así es que pues les agradezco muchísimo su atención, a quienes nos siguieron vía streaming también.